Y entonces, hemos venido hablando de todos los elementos que componen o que se generan para el desarrollo de una imagen. Entonces, algunos elementos de composición, de modulación, etcétera, etcétera. Dentro de estos elementos, nosotros vamos a hablar sobre la sintaxis. La sintaxis es la forma apropiada para poder comprender una imagen. Eso para poder comprender como la percepción. Dentro de estos elementos nosotros vamos a hablar de los inputs y los outputs. Los inputs son todos los elementos de entrada, es decir, todos los elementos que nosotros le vamos a dar a nuestros posibles usuarios, y los outputs son como las retroalimentaciones o lo que queremos que ellos generen. Entonces ya hemos hablado de algunos elementos como los colores, los contornos, las texturas, los tonos y las proporciones. Pero, ¿cuál es el resultado final? El resultado final, o podremos saber si el resultado final es el apropiado, dependiendo de la respuesta de nuestro espectador. Sabemos que un elemento está bien compuesto si nuestro espectador genera la respuesta que nosotros deseamos que él realice. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado de algunos elementos de equilibrio, de tensión, de aguzamiento. Bueno, aguzamiento creo que no lo hemos visto, pero ahorita lo vamos a ver. Preferencia por un ángulo, si puede ser un inferior, superior, izquierdo, derecho, por la atracción a la agrupación y por los elementos positivo y negativo que hemos hablado bastante. Entonces hablamos que los elementos de equilibrio hacen o genera un elemento visual firme mediante un elemento. Debemos tener en cuenta cuál es su centro de gravedad y cuál es su peso, el cual me va a ayudar a entender la forma y el equilibrio de ese elemento. Si tenemos un elemento que sea, si por decir, en este caso, mi muñequito se encontrara, perdón, se encontrara, ¿no es cierto?, completamente recto y con los brazos abiertos, podríamos generar un elemento de simetría. Pero en este caso, como este brazo se encuentra abierto, nos está generando un elemento de contrapeso, lo que haría que nosotros entendiéramos que este lado es más pesado que este, o que es más fuerte. ¿Listo? Lo mismo sucede con este muñequito. Como este lado se encuentra abierto, ¿no es cierto?, y este se encuentra recogido, se entiende que este lado tiene menos peso que este. Este me va a ocupar más espacio, por ende va a generar más peso. Entonces, lo que el equilibrio hace es tratar de estabilizar, perdón, una imagen. Entonces, esta imagen lo que hace es como tratar de entender o de calcular cuál es su centro. No solamente, perdón, tenemos, tenemos nuestro centro aquí, sino que también nuestra división. ¿Listo? Aquí. Todos los elementos que nos pueden ayudar a generar o a calcular el centro y la simetría de mi imagen. Con esto también, si mi centro se encuentra más hacia un lado, como por decir ese, o como por decir este, lo que hacemos es generar tensión. ¿Listo? Estos elementos de tensión hacen que mi pieza tenga más fuerza hacia un lado o hacia el otro. Entonces, esto es importante cuando vamos a crear, por decir, un póster, un banner, o un banner, si yo dejo todos mis elementos agrupados hacia un lado y aquí no le dejo nada. Esto haría que este elemento
generará más tensión. Entonces, esto, digamos que a futuro ustedes lo van a entender un poquitico más. Dentro de esta tensión podemos generar, podemos entender como la falta de equilibrio y de armonía dentro de una pieza. Cuando nosotros lo hacemos de manera intencional, digamos que podemos generar unos argumentos o unos elementos de valor. ¿Cuándo se hace eso? Cuando yo quiero invitar a mi espectador a que se fije en un solo lado. Entonces, por eso generamos elementos de tensión. Cuando yo quiero evocar que toda la mirada de mi espectador se vaya hacia un punto, hacemos eso. Cuando no, se va a generar un despelote. Entonces, ahí era cuando veníamos hablando de todos los elementos de gradación, de radiación y todos estos elementos que nos ayudan a complementar o a generar algunas opciones visuales. ¿Esto qué va a hacer? Que se realicen elementos complejos y de variaciones inesperados, pero que sean más interesantes. Hablamos de elementos de aguzamiento para generar elementos de estrés. Entonces, es cuando vemos, digamos, un caso muy usual, es cuando tenemos aquí la pared y nosotros vemos que hay un cuadro, ¿no es cierto? Y el cuadro se encuentra ligeramente inclinado, ligeramente. Entonces a nosotros como que nos comienza a fastidiar que ese cuadro se esté así, como que no lo podamos como organizar. Entonces eso nos empieza a generar como elementos de tensión. Regalen un segundito. También. Entonces, bueno, estos elementos de tensión, en algunos casos es interesante cuando los desarrollamos dentro de nuestras piezas. Cuando no, cuando lo hacemos de manera intencional y todos nuestros elementos giran alrededor de esa intención que nosotros queremos dar, podemos generar configuraciones muy interesantes. Cuando no, pues obviamente, como les decía, se nos va a ver desorganizado. Otros elementos que nosotros podemos utilizar son elementos de sencillez y de relajación. Esto, entre menos elementos, podríamos crear o generar elementos más interesantes. Entonces, miren aquí, lo que les mencionaba, cuando no tenemos un elemento de equilibrio, ¿qué no se encuentra en equilibrio en esa pieza gráfica? ¿Qué me está generando tensión? Hay dos elementos. Un 5 para el que me diga qué me está generando tensión. No, ninguno. Cualquier cosa. Digan cualquier cosa. Profe, ¿me repites la pregunta, por favor? ¿Cuál es el elemento de tensión en este círculo? Como la línea base, como la de abajo. Esta línea, ¿cierto? Esta línea, si nos damos cuenta, no se encuentra completamente derechita. Déjenme ver si puedo hacer aquí una línea. No. Entonces, no sé si lo alcanzan a notar, pero tiene una ligera inclinación, chiquitica. Y aquí lo que hacemos es generarle, aparte de ese elemento,
generamos este elemento de división para generar más atracción, más atracción sobre la pieza. Entonces, tenemos diferentes niveles de aguzamiento. Entonces les hablaba sobre el cuadro que se encuentra ligeramente torcido y hablamos de un aguzamiento que se va a encontrar dependiendo de donde nosotros lo coloquemos. Entonces, en este caso, miren que aquí mi centro, aquí se encuentra perfectamente ubicado mi elemento en el centro. En este caso, miren que se encuentra ubicado hacia un lado. Es más, podría ubicarse aquí o aquí. ¿Listo? Este nivel, este elemento que ya no se encuentra centrado, lo vamos a llamar aguzamiento. Y esto que va a generar es como un estrés en nuestra cabecita, como que, ay, ¿por qué no está organizado? ¿Por qué no está en el centro? Pero lo que nosotros lo hacemos es para precisamente llamar la atención. ¿No? Hablamos de una ambigüedad visual cuando este elemento, esta me quedó repetida, cuando no se encuentra en el centro, entonces aquí es cuando nosotros lo pasamos hacia un ladito. Nosotros tenemos que tener en cuenta el recorrido de la mirada. Por lo general, la mirada de nosotros va de izquierda a derecha. ¿Listo? Por lo general nosotros siempre empezamos mirando hacia este lado y terminamos en este lado. ¿Esto por qué se los digo? Porque en elementos publicitarios, estas páginas, ya nosotros tenemos así la revista, ¿no es cierto? Y vamos a mandar a publicar, no sé, en el periódico El Tiempo, no sé, una publicidad. ¿Listo? Estas páginas, las que se encuentran hacia este lado, van a ser siempre más caras. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a ver la gente, según el recorrido de la mirada. Entonces, debemos tener en cuenta estos elementos. Es lo primero que va a ver el usuario. Entonces, esto primero que ve el usuario es lo que más le va a impactar. Asimismo, dentro de estos elementos nosotros generamos elementos de peso visual. Entonces, mire que cuando no tenemos nada que le genere contrapeso, generamos ese elemento del que veníamos hablando, que es un aguzamiento. Pero si le colocamos un elemento que trate de generarle como el mismo peso a ese, nos va a generar un elemento de equilibrio. Podemos tener, esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, podemos tener, miren que aquí tenemos dos elementos y aquí tenemos un elemento. A pesar de que son elementos asimétricos, que no son iguales, generan el mismo peso. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué? Para cuando nosotros coloquemos, empecemos a generar elementos o bocetos de elementos publicitarios, tengamos en cuenta que en muchas ocasiones es importante generar este tipo de elementos. Yo puedo tener aquí dos textos y aquí una imagen. Esto me generaría un contrapeso. ¿Listo? Entonces, esto sin querer queriendo me va a generar un equilibrio. Bueno, ya habíamos hablado de los positivos y los negativos y cómo nosotros empezamos a generar pesos visuales con nuestros positivos y negativos. Como primera tarea, van a realizar una pieza publicitaria, ¿no es cierto? Como ustedes la quieran desarrollar, pero
Listo. Van a crear una pieza gráfica generando peso visual con acusamiento, con simetría y usando positivos y negativos. ¿Listo? Que digamos que son, o sea, positivo y negativo son elementos que ustedes ya han venido manejando. Bueno, nosotros ya hemos hablado de estos elementos, sino que quería reforzarse. Entonces, miren con los elementos de punto, cómo podemos empezar a generar elementos visuales más interesantes. Cómo a través, habíamos hablado del RGB, miren cómo a través de estos elementos nosotros podemos crear colores. Recordemos que los puntos nos pueden generar elementos visuales, que la línea es la configuración de muchos puntos, y la línea puede generarnos elementos de movimiento, ¿no? Hablamos también de elementos de contorno, no hemos hablado de contornos. El contorno es lo que envuelve el objeto. Entonces, ¿cuál es el contorno de la estrella? ¿El amarillo o el azul? ¿El naranja o el azul? Chicos, ¿cuál es el contorno de la estrella? ¿Están? Bueno, entonces el contorno de la estrella vendría siendo el azul. ¿Listo? Estos elementos nos ayudan a generar diferentes formas. Kandinsky era un experto en la parte de los colores. ¿Listo? Kandinsky fue como el papá de todos estos elementos como de teoría dentro del diseño. Entonces, él hablaba de elementos como de torpeza, elementos de conflicto, cómo los colores podrían influir dentro de la psicología. ¿Listo? Bueno. Esto ya lo habíamos hablado. Esto también ya lo habíamos mencionado. Bueno, dentro de algunos elementos o dentro de los elementos más importantes de una imagen es su anatomía. ¿Qué quiere decir su anatomía? Nos vamos a referir a la imagen con elementos de representación, con elementos de simbolismo o con elementos de abstracción. Representación era el elemento o lo que significa la imagen como tal. ¿Listo? La representación es el perro, el gato, el pollo. ¿Listo? Eso es la representación. Dentro del simbolismo es cómo nosotros podemos empezar a generar o a codificar algunos elementos. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la paz? Que normalmente se utiliza para representar la paz. Una paloma blanca. Una paloma blanca, exacto. Entonces, estos elementos son los que generalmente se utilizan o es el símbolo para poder demostrar algo. ¿Listo? Entonces,
En algunas ocasiones no es necesario generar un nivel de detalle perfecto, porque si yo ya veo más o menos un elemento, digamos que así, pues aquí me perdonarán, pero dibujar con el mouse no es que sea muy fácil, y que tenga aquí su ramita de laurel, que tenga aquí su ramita, ya nosotros entenderíamos que viene siendo una paloma de la paz. Si nosotros generamos o quitamos más elementos de esa representación, vamos a generar una abstracción. Entonces, el nivel de abstracción puede ser diferente, puede ser dinámico, puede ser libre y puede ayudarnos a comprender como figuras un poco más complejas. Entonces, aquí por decir, miren cómo todos los elementos que vamos a quitar y todas las perspectivas que se quitan para poder entenderlo. Bueno, nosotros habíamos hablado de los elementos dinámicos, de los elementos de contrastes, colores, tonos, escalas, y cómo todas estas técnicas nos ayudan a generar elementos o diseños. Un equilibrio, bueno, venimos hablando de que como cada uno de los elementos se genera como pieza de equilibrio, el contrario sería como la inestabilidad. Entonces, al no tener un elemento o una pieza que se genere de manera como equilibrada, nos va a generar un estrés. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Tenemos la pieza que básicamente es como una imagen y lo que hace es generar el reflejo de la misma imagen para generar un elemento de composición completamente idéntico. Aquí no, aquí empecemos porque la imagen se encuentra como saliendo desde un punto. ¿Listo? Mírenlo acá. Simetría viene de nuevo, el reflejo, y la simetría viene siendo un elemento completamente desorganizado. ¿Qué es un elemento irregular? ¿A qué les suena a ustedes como un elemento irregular? Perdón. Bueno, un elemento irregular es cuando tiene algo que no nos esperamos. Puede ser una textura diferente, puede ser... Perdón, creo que me dio como rinitis. Puede ser una forma que tenga algún agujero, cuando de pronto tenemos una pelotica y se vuelve como un huevito, eso es una forma irregular. Entonces, las formas irregulares nos ayudan para generar elementos de atracción, para generar elementos de composición muchísimo más interesantes. Tenemos elementos que son muy sencillos, entonces hablamos de elementos simples, o en un futuro ustedes dirán minimalistas. Eso, pero es la misma vaina. Un elemento muy simple me ayudará a generar como una imagen de una que vamos a entender. Un elemento más complejo, nosotros lo creamos cuando queremos que nuestro usuario como que se siente y analice la imagen que nosotros estamos realizando. Hablamos de fragmentación cuando
empezamos a descomponer todos los elementos para crear una composición. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un elemento de economía, un elemento de profesión, un elemento de reticencia y de exageración. Entonces, perdón. Van a crear, aparte de la tarea que les acabo de dejar, van a crear una pieza que tenga un elemento de unidad y que a su vez tenga un elemento de fragmentación. ¿Listo? Regálame un segundito. Qué pena. Qué pena, regálame un momentico. Entonces, van a crear un elemento de unidad y un elemento de fragmentación, ¿listo? Crean dos composiciones. Ya ahí llevamos como en 4 tareas. Bueno, quiero que busquen, quiero que lean para dentro de 8 días, dentro del diseño, que es la predictibilidad y la espontaneidad. ¿Listo? ¿Para qué sirve o cómo lo podemos hacer? ¿Listo? Y que traigan algunos ejemplos. Los ejemplos que van a traer pueden buscar de pronto imágenes por internet si quieren, pero entonces ustedes me van a explicar cómo funciona cada uno de esos dos elementos. ¿Listo? Profe, ¿cuáles son esos dos? Predictibilidad. Son 4. Son predictibilidad, espontaneidad, sutileza y audacia. Ay, perdón, me dio una rinitis y me está atacando horrible. ¿Listo? Dentro de 8 días necesito que se preparen porque la clase va a estar un poquitico más larga. Entonces, que se tomen un Red Bull, que se tomen un café, algo, para que estén bien pilosos.
Eso necesito que me participen porque si no me participan me siento como sola, triste, aburrida y acongojada. Y nadie me habla. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, contesten algo. Profe, ya queda de trabajo para la próxima clase. Él, Tienen bastante. Tienen la parte de aguzamiento y simetría. ¿Listo? Hacer una pieza de aguzamiento y simetría. Tienen, todo me lo suben ahí en la que les dejé habilitada. Tienen que crear una pieza, no sé si me dio grita o me dio rinite. Esto tienen que crear, se me fue el nombre, el de fragmentación, unidad y fragmentación. ¿Listo? Tienen que crear dos piezas. Ahí ya van 4. Más la investigación de predictibilidad, espontaneidad y sutileza y audacia. ¿Listo? Yo sé que les dejé bastante tareita, pero es que ya se nos va a acabar el tiempo. Ya nos quedan como 4 semanas no más. ¿Listo? Muchachos, contesten algo, lo que sea. Dentro de 8 días los necesito bien activos porque así no puedo. Bueno, chicos, como ninguno contesta, entonces que tengan una feliz noche, que descansen. Hasta luego, profe. Chao.